Ixtorix, suscríbete. Las guerras pírricas comenzaron inicialmente como un conflicto de poca importancia entre Roma y la ciudad de Tarento por la violación de un tratado marítimo cometida por los romanos. Tarento, sin embargo, había prestado ayuda al gobernante griego Epirro, rey de Epiro, en su conflicto con la isla de Corfú, y había solicitado ayuda militar de Epiro. Pirro hizo honor a su obligación con Tarento, por lo que se unió a la serie de conflictos que envolvían a esta ciudad, así como a otras de la Magna Grecia, con los romanos, los samnitas y los etruscos. Para complicar el análisis histórico del conflicto, Pirro también se involucró en los conflictos políticos internos en Sicilia, así como en la lucha que se mantenía en esta isla contra el dominio cartaginés. La participación de Pirro en los problemas regionales de Sicilia redujo la influencia cartaginesa allí drásticamente. En Italia, sus intervenciones parecen haber sido muy ineficientes, aunque tuvieron implicaciones a largo plazo. Las guerras pírricas demostraron a la vez que los estados de Grecia continental se habían vuelto incapaces de defender a las colonias de la Magna Grecia, y que las legiones romanas eran capaces de competir con los ejércitos de los reinos helenísticos, los poderes mediterráneos dominantes de la época. Esto abrió el cambio para el dominio romano sobre ciudades de la Magna Grecia y adelantó la consolidación del poder de Roma por toda Italia. La buena trayectoria romana en los conflictos militares internacionales ayudaría también en su decisión de rivalidad con Cartago, lo que terminó en las guerras púnicas. Lingüísticamente, las victorias pírricas son el origen de la expresión victoria pírica, un término para una victoria ganada con tal esfuerzo y sacrificio que no compensa la ventaja obtenida. En el 280, Pirro desembarcó en Italia con 25.000 soldados y algunos elefantes de guerra. Un ejército romano al mando de Publio Valerio Levino partió hacia Tarento y trabó batalla con los epirotas cerca de Heraclea. Durante el combate, en el que los elefantes fueron decisivos, resultaron muertos entre 15.000 y 7.000 romanos, mientras que el bando griego tuvo entre unas 13.000 y 4.000 bajas. Esta primera batalla demostró la estabilidad de la República Romana. Pirro esperaba que las tribus itálicas se unieran a él en su rebelión contra Roma. Sin embargo, a pesar de la derrota infligida a estos, solo unos pocos itálicos se unieron a los griegos. La batalla de Asculo. En el 279, Pirro entabló la segunda mayor batalla de la guerra. Durante 2 días, el general romano Publio Decimus intentó aprovechar el terreno de las colinas de Apulia para reducir la efectividad de la caballería y los elefantes griegos, pero no consiguió detenerlos, dejando sobre el campo la vida de unos 6.000 soldados, por 3.500 bajas del ejército de Pirro. Las victorias de este a costa de tan elevado número de fuerzas propias le llevó a decir: otra victoria como esta y estará todo perdido, según relata Plutarco. La alianza de Roma con Cartago. Pirro volvió a ofrecer negociaciones de paz a Roma, a través del embajador Cineas, pero el Senado romano, exhortado por Apio Claudio el censor, rehusó toda negociación mientras Pirro siguiera en suelo italiano. Roma formó entonces una alianza con Cartago. 12 años después, los intereses de ambas potencias chocarían y comenzarían las guerras púnicas. El cuarto tratado con Cartago pretendía limitar el avance de Pirro en el oeste. Los líderes en Siracusa, Teón y Sosístrato solicitaron la ayuda de Pirro contra los cartagineses, que asediaban la ciudad. Así, Pirro se embarcó con su ejército hacia Sicilia, y fue bien acogido por las ciudades de Tarento, Tauromenio y Catana, que le dieron más tropas. Los cartagineses no quisieron entrar directamente en batalla contra él, y pudo entrar en Siracusa sin sufrir daños. Posteriormente se unieron a las fuerzas de Pirro más ciudades de Sicilia, y atacó las posesiones de los cartagineses en la parte occidental de la isla. Se apoderó de todas ellas excepto Lilibea. Los cartagineses trataron de firmar un acuerdo pacífico con Pirro, pero este se negó, y entonces sometió a un asedio a Lilibea, que duró 12 meses, pero no pudo tomarla debido a que se encontraba entre fuertes defensas, y la flota cartaginesa aseguraba su abastecimiento tanto de tropas como de víveres. Por otra parte, los mamertinos, que estaban aliados con los cartagineses, tenían sometidos a muchos griegos en Sicilia. Pirro también los combatió y asoló algunas de sus fortificaciones. Intentó asediar su ciudad, pero la flota cartaginesa consiguió romper el bloqueo. Sin embargo, los planes de Pirro de llevar la guerra a África para someter definitivamente a Cartago no pudieron llevarse a cabo cuando empezó a actuar de modo despótico, con abusos y castigos en las ciudades que estaban bajo sus dominios. Perdió su popularidad en Sicilia y muchas ciudades que anteriormente eran sus aliadas en este momento se rebelaron contra él, incluso solicitando la ayuda de cartagineses y mamertinos. Ante esta situación, llegó desde Italia una petición de socorro por parte de los samnitas y tarentinos, que estaban siendo atacados por los romanos.
Esta petición sirvió a Pirro como pretexto para abandonar Sicilia y volver a Italia. En la travesía entre Sicilia e Italia sufrió ataques de cartagineses y mamertinos, que mermaron sus tropas. En el 275 a.C., Pirro volvió a Italia. Enfrentó a los romanos en la ciudad de Malavento, en el sur de Italia, donde fueron derrotados. Después del combate, los romanos renombraron la ciudad como Beneventum, en recuerdo de su victoria. Pirro se retiró a Tarento y pronto volvería a la península griega para siempre. Había perdido 2/3 partes de su ejército y tenía poco que mostrar a cambio. Cronología del conflicto. 281 a.C., la ciudad de Tarento ayuda a Pirro a conquistar Corfú. El cónsul romano, Publio Cornelio de Ocrevela, organiza una expedición de 10 naves para explorar la costa del sur de Italia. Tarento considera que la expedición de Cornelius es una violación de un antiguo tratado naval. Ataca las naves, hunde 4 de ellas y captura una. Después de eso, Tarento ataca la guarnición romana de Turius y saquea la ciudad. Después, Roma despacha una embajada a Tarento, que resulta rechazada e insultada. El Senado romano declara la guerra a Tarento. El cónsul Licinio Válvula termina con la guerra con los samnitas y marcha contra Tarento. Después de eso, los tarentinos piden ayuda a Pirro. Pirro consigue la ayuda de Ptolomeo, de Macedonia, para su expedición a Italia. En el año 280, Pirro envía a Cineas a Tarento. Embarca hacia Italia con su ejército, incluyendo los elefantes de guerra. Los samnitas se unen a Pirro. Pirro ofrece las negociaciones a los romanos, que son rechazadas. Una guarnición romana toma Regio. Después, Pirro derrota a los romanos en la batalla de Heraclea. Locri y otras ciudades se unen a Pirro. Las legiones a cargo de Levino marchan contra Pirro, reforzadas por las de Tiberio desde Etruria. Pirro avanza hasta Roma, hasta Agnania, en el Lacio. Después, Pirro se retira a Campania. Cineas viaja a Roma para ofrecer la paz al Senado y otra vez es rechazada. Cayo Fabricio Lucino, embajador de Roma, negocia la liberación de los prisioneros de guerra. Pirro libera a estos sin rescate. Año 279. Pirro invade Apulia, enfrentando al ejército romano. Después, Pirro derrota a los romanos en la batalla de Asculo, a costa de grandes pérdidas. Magón el Cartaginés ofrece su apoyo a los romanos y se firma el tratado entre Roma y Cartago. Después de esto, Magón visita el campamento de Pirro en su regreso a Roma. Fabricio descubre una trama para envenenarle por parte del médico de Pirro. La guarnición romana de Regio asedia la ciudad. Los sicilianos solicitan ayuda a Pirro contra los cartagineses y Pirro se la concede. Los mamertinos se alían con los cartagineses e intentan detener el avance de Pirro hacia Sicilia. Cineas viaja de nuevo a Roma y de nuevo le rechazan la paz. Años 278-275 a.C. Pirro deja Italia y se va a Sicilia. Después de esto consigue la paz entre Tenón y sus oponentes en Siracusa. Luego envía varias embajadas sicilianas que ofrecen su apoyo a Pirro. Le proclaman rey de Sicilia. Pirro toma Cragas y otras ciudades pertenecientes a Sosístrato. Después de esto, Pirro ataca a los cartagineses en Sicilia y captura Erice. Los cartagineses marchan contra Pirro y Pirro les derrota a los mamertinos, obligándoles a permanecer en su ciudad. Después de esto se producen las negociaciones entre Pirro y Cartago, que Pirro rechaza, y Pirro se prepara para asediar Lilibeo. Después de esto abandona el asedio de Lilibeo y ejecuta a Tenón de Siracusa por sospechas de traición. Los italianos le reclaman en Italia, y Pirro deja Sicilia y en el camino es atacado y derrotado por la flota cartaginesa. Manio Curio de Nato organiza un ejército para enfrentar a Pirro. Este año, Pirro saquea Locri junto con el templo de Perséfone. Saliendo de Locri, una tormenta destruye la flota de Pirro. Pirro vuelve a solicitar ayuda a Antígono de Macedonia para seguir el viaje hacia Italia, y Herón II, entonces general de Siracusa, pacta una alianza con Pirro. Pirro intenta reclutamientos en el Samnio y los romanos le derrotan en la batalla de Benevento. Pirro castiga a algunos tarentinos por su traición. Después de esto, Pirro volverá a Epiro, donde comenzará sus campañas en Macedonia y Grecia.
Ixtorix, suscríbete.